Reunión en Miraflores. Países miembros del ALBA respaldan elecciones del 20 de mayo. Poca confianza. Diputado Alfonso Marquina aseguró que los venezolanos pueden votar, pero no elegir a sus gobernantes. Respaldo. Delcy Rodríguez considera que firma de acuerdos de garantías fortalecerá la democracia venezolana. Caída. Diputado José Guerra aseguró que la economía perdió el 25% de capacidad productiva en los últimos 4 años. Niega vinculación. Elías Jagua rechazó que Henry Falcón sea considerado afecto al oficialismo. Resultados inciertos. Principales partidos italianos no consiguen mayoría necesaria para formar gobierno. Triple salto, triple campeonato. Yulimar Rojas revalidó su título mundial bajo techo. Premios. La forma del agua se alzó con 4 estatuillas en los Oscar 2018. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para todos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Este lunes se llevará a cabo la 15ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TPC, en el Palacio de Miraflores, donde se analizará la situación de Venezuela a nivel internacional. Desde tempranas horas arribaron al país los presidentes de Bolivia, Evo Morales, Nicaragua, Daniel Ortega y Cuba, Raúl Castro, quienes participarán en la cumbre. Se espera la llegada de los mandatarios de Dominica y San Vicente y las Granadinas. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el presidente de Nicaragua fue recibido por el ministro de Comunas, Aristóbulo Turis. El dignatario nicaragüense recalcó la importancia de este evento, que coincide con los 5 años de la desaparición física de uno de los fundadores del ALBA, el fallecido presidente Hugo Chávez. Quinto aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Nuestro saludo a este pueblo valiente, trabajador, y a su presidente Nicolás Maduro, que hoy está librando nuevamente una batalla por la paz y por el bienestar de los pueblos de nuestra América. Y orgulloso de estar participando en este encuentro del ALBA-TPC, que fue fundado por Fidel, por Chávez, y que aquí está siempre presente, y ellos están siempre presentes en estos encuentros, que son encuentros en los que nuestros pueblos siguen defendiendo la paz, la seguridad, la unidad de nuestra América latinoamericana y caribeña. Está previsto que en las próximas horas el presidente de la República, Nicolás Maduro, instale la cumbre, que tiene como objetivo fortalecer la integración regional y que busca manifestar su apoyo a las venideras elecciones de mayo como única vía democrática. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, aseguró que los lapsos establecidos para venideros comicios no garantizan un proceso electoral transparente. Marquina cuestionó la actuación del ente comicial al afirmar que el tiempo para las elecciones presidenciales y consejos legislativos estadales y municipales no garantiza la transparencia necesaria para elegir miembros de mesa, formarlos y hacer las auditorías correspondientes. Aseveró que quienes participen en los comicios que se realizarán en mayo con estas condiciones buscan legitimar al gobierno nacional. El parlamentario consideró que los venezolanos pueden votar, pero no pueden elegir a sus gobernantes por la poca confianza que a su juicio transmite el Consejo Nacional Electoral. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, expresó su respaldo al acuerdo de garantías electorales firmados entre las organizaciones políticas que participarán en los comicios presidenciales. Rodríguez consideró que suscribir dicho documento fortalecerá la democracia en el país, pues aseveró que los venezolanos quieren dirimir sus diferencias a través del voto. Es importante destacar que este acuerdo, nosotros hemos dicho, es un acuerdo hecho en Venezuela.
un acuerdo entre los venezolanos y las venezolanas sin posibilidad de intervención extranjera, sin posibilidad de injerencia extranjera alguna, donde los venezolanos nos encontremos en el camino de la reconciliación, en el camino del entendimiento pacífico y en el camino nada más extraordinario que el camino que ofrece la democracia venezolana en el marco del Estado de Derecho constitucional, como es el ejercicio del derecho al voto. Según Rodríguez, los aspirantes a la presidencia demostraron su confianza en los venideros comicios al firmar el documento. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia acumuló 539 millones de dólares en el 2017 frente a los 802 millones de dólares correspondientes al 2016, lo que representa una caída de 33% de acuerdo con las cifras compartidas por la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana. El informe publicado por Cabecol destacó que el año pasado las importaciones provenientes de Colombia alcanzaron un total de 319 millones de dólares, lo que representa una caída de 48% en comparación con los 612 millones de dólares alcanzados en 2016. Cabecol también precisó que los 3 productos que más importó Venezuela desde Colombia en el primer trimestre de 2017 fueron azúcar y artículos de confitería. Las ventas desde Venezuela a Colombia tuvieron un ligero repunte durante el año pasado. Las exportaciones alcanzaron 220 millones de dólares, un aumento del 16% frente a los 189 millones de dólares de 2016, según agrega el informe. El constituyente Osvaldo Vera afirmó que la política del gobierno de incrementar el salario mínimo obedece a la capacidad de compensar el poder adquisitivo de todos los venezolanos. Vera argumentó que con estas medidas el presidente de la República ha tratado de combatir la inflación para lograr que el pueblo adquiera sus productos. Aseguró que la oposición, a través de una guerra económica, busca desestabilizar al gobierno promoviendo la intervención de otros países. Dijo que la Asamblea Nacional Constituyente busca en conjunto con el presidente Nicolás Maduro garantizar la derrota del sabotaje económico. El director de la encuestadora Data Análisis, Luis Vicente León, considera que la dirigencia opositora se dedica más a tomar decisiones sobre la participación electoral y no en ofrecer una estrategia política consciente. León reiteró que los comicios presidenciales del 20 de mayo no son competitivos. Por otra parte, manifestó que las sanciones económicas solo son una acción radical que no va a resolver los problemas de Venezuela, por lo que exhortó a la coalición opositora a iniciar una negociación política que permita integrar verdaderamente las soluciones económicas, políticas y sociales del país. El terrorista venezolano Illich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos el Chacal, es juzgado este lunes en Francia, en el que se perfila como su último gran proceso de apelación por su tercera cadena perpetua tras un atentado cometido en 1974. El año pasado, jueces de un tribunal de lo criminal consideraron que todos los elementos apuntaban a que Carlos estaba detrás del ataque con una granada en una galería comercial del centro de París, que dejó 2 muertos y 34 heridos. Los abogados del venezolano de 68 años apelaron el fallo que califican de político, afirmando que no existen pruebas concluyentes de la acusación. Ramírez Sánchez está encarcelado en el país europeo desde agosto de 1994, cuando fue capturado en Sudán en una operación de los servicios secretos. En Italia, los resultados de las elecciones generales de este domingo no arrojaron ganadores, luego de que ninguno de los partidos lograra obtener la mayoría de 40% de respaldo necesario para gobernar. La centroderecha con la Liga Norte, superando la Forza Italiana de Silvio Berlusconi, fue la coalición más votada, obteniendo 37.1% de los votos. Sin embargo, el Movimiento 5 Estrellas se convirtió en el partido con más sufragios, logrando el 32.53% de apoyo. Los resultados oficiales también certifican la derrota del Partido Demócrata del primer ministro saliente Paolo Gentiloni, pues sobre todo su líder Matteo Renzi, al no superar 20% de los sufragios. Ante los resultados, el candidato por el Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, se presentó como vencedor absoluto y avanzó que está abierto a negociar con otros partidos. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, investigarán campaña. Presidente de Perú busca aclarar presuntas donaciones de la constructora brasileña. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Josber Ortiz necesita con carácter de urgencia Fulgran de 600 miligramos. Quienes puedan ayudar, por favor, comunicarse al teléfono 0414-210-9277. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno.
Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, sostuvo un encuentro con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial a fin de impulsar un modelo económico productivo y diversificado como parte del convenio Programa País 2018-2021. Escuchemos parte de sus declaraciones. De la ONUDI podrá también conocer los esfuerzos, además de la experiencia productiva que tiene Venezuela. Nosotros hemos compartido nuestras visiones y además todo el esfuerzo apunta a el parto, así lo hemos llamado, el parto y la definición de la nueva era postrentista para crear una economía diversificada, no solamente dependiente de la producción petrolera, sino que también tengamos capacidades para retomar la producción agrícola fundamentalmente, entre otras potencialidades que tiene Venezuela. Este modelo de gestión que resulte del programa País nos va a permitir la consolidación de otros modelos de gestión en otros sectores productivos de la vida nacional, la petroquímica, el turismo, la minería, el motor farmacéutico, etc. Por eso le hemos dado mucha relevancia a esta visita de esta alta delegación. Queremos expresarle nuestro agradecimiento de igual manera a Naciones Unidas por el acompañamiento al programa País, que hoy inicia con una fuerza y que seguramente en los próximos meses, en los próximos años, tendrá un impacto significativo para elevar las capacidades productivas de Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, asegura que la economía venezolana ha caído el 25% desde el año 2012. Manuel Covela está en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y desde allí nos presenta el reporte. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es. Muy buenas tardes. La aseveración la hizo el integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento, José Guerra, al presentar los datos sobre la caída del Producto Interno Bruto que calcula la Asamblea Nacional. El diputado señaló que el 2017 cerró con una caída de 13,2% superior al 12% del año 2016. A continuación, palabras del diputado José Guerra. Esto no es un cuadro de recesión de la economía. Es un cuadro de depresión económica, que es una cosa distinta. Una contracción, una recesión de la economía es cuando durante 2 trimestres consecutivos la economía muestra signos de reducción de la actividad económica. Pero es que tenemos ya 18 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. El parlamentario señaló también que debe imprimirse el billete de $1.000.000 de bolívares, dado que a la actual pieza de mayor denominación de 100.000 bolívares ha perdido su valor dado a la hiperinflación. Señaló además que el envío de remesas se ha convertido en la segunda fuente de ingreso para el país. En la información, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El vicepresidente para el área social, Elia Jagua, admitió que Venezuela atraviesa por una situación compleja producto de un boicot financiero impuesto, a su juicio, desde el exterior. Enfatizó que las elecciones son la única vía para superar la crisis. Jagua señaló que los venezolanos no merecen seguir viviendo los embates de la confrontación nacional e internacional, traducidos en un sabotaje contra empresas y funcionarios claves para las operaciones de crédito del país. Insistió en que Estados Unidos no quiere elecciones en Venezuela, sino un golpe de Estado militar. El también ministro de Educación sostuvo que la recuperación económica solo es posible si hay estabilidad política, por lo que hizo un llamado a la participación masiva en los venideros comicios. En ese sentido, rechazó que el candidato presidencial Henry Falcón sea considerado afecto al socialismo, cuando en las presidenciales de 2012 trabajó junto al opositor Enrique Capriles. La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, solicita a la MUD que respalde la candidatura presidencial de Henry Falcón y ayude a construir una maquinaria electoral sólida que asegure el cambio político para Venezuela. Verdeal afirmó que es importante que la oposición une esfuerzos de cara a las elecciones de mayo, del 20 de mayo, cuando también se escogerán diputados regionales. Le hacemos un llamado a los sectores democráticos del país, a los sectores que están agrupados en la extinta MUD,
para que participen. En estas elecciones no solamente va a ser la selección del candidato presidencial, también van a estar los consejos municipales y los consejos legislativos. En la conformación de las planchas que deben presentarse ante el ente rector, deben estar conformadas por dirigentes sociales, por dirigentes de los partidos políticos, tanto de los que estamos participando como los que no van a participar, de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Primero Justicia. En ese sentido, Verdeal exigió que se trate a Falcón como el candidato de oposición, aun cuando no representa por ahora a la mayoría de los partidos de la unidad. Tenemos un candidato opositor, un candidato que, por cierto, no hay que pedirle, nadie tiene aquí en este país la entrega de los certificados de opositores. Es un candidato de una parte de los sectores democráticos que está ahorita presente en esta contienda y en el cual vamos a tener acceso, como ya lo hemos tenido, a las auditorías que han comenzado en el CNE, y vamos a estar, por supuesto, dentro de lo que tiene que ver con miembros de mesa, testigos y todo lo que es la estructura electoral. Este es un gobierno que tiene el 80% de rechazo. Y en esas condiciones, por supuesto que es plenamente derrotable. Si los sectores de oposición rectifican y entienden que la salida es participando, es electoral y democrática. La dirigente sostuvo que abandonar el ejercicio del voto alegando una supuesta búsqueda de garantías es algo incomprensible para quienes desean un cambio en el país. El gobierno nacional rechazó la extensión de la orden ejecutiva de Estados Unidos que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad del país norteamericano. A través de un comunicado, el Ministerio para Relaciones Exteriores venezolano resaltó que el único objetivo de esta decisión es promover y justificar el derrocamiento del jefe de Estado Nicolás Maduro. Aseguró que la renovación de la orden ejecutiva es un crimen de agresión penado por el derecho internacional y que la misma solo busca aumentar las presiones políticas y económicas con fines intervencionistas e influir en las elecciones pautadas para el próximo 20 de mayo. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, aseguró que mientras el gobierno busca reelegirse a través de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 20 de mayo, no da la importancia debida a los problemas económicos. Larrazábal afirmó que no existe ni un tercio de empresas trabajando de las que había hace 18 años y las que hay operan entre un 24 y 30% de capacidad instalada. Indicó que ya se han registrado 4 años consecutivos de caída de la actividad económica de una forma significativa. Aseveró que la crisis que atraviesa el país es producto del colapso económico actual. A su juicio, la falta de efectivo está afectando de manera directa la asistencia de los trabajadores a sus puestos y por ende disminuye la productividad. El CNE anunció el ajuste del cronograma electoral de las elecciones que se realizarán el próximo 20 de mayo, cuando será elegido el presidente de la República para el periodo 2019-2025, así como los consejos legislativos, estadales y consejos municipales. Este fue uno de los puntos establecidos en el acuerdo de garantías electorales firmado el pasado viernes por los candidatos presidenciales de los partidos que participan en la cita electoral. En cuanto al sorteo de miembros de mesa, que fue una de las exigencias contempladas en el acuerdo, el organismo electoral tiene previsto que el 7 de marzo se realice la auditoría de la base de datos y la presentación del software para la selección de los votantes que prestarán el servicio electoral, quienes serán seleccionados mediante un sorteo público el día 15 de marzo. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información, no se aparten. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, rechazó la creación del Frente Amplio Internacional impulsado por el diputado Julio Borges durante su gira por Latinoamérica. Ángel López nos tiene el reporte. Adelante, muy buenas tardes, Ángel, te escuchamos. Saludos amigos, buenas tardes. Gracias por este contacto informativo que realizamos desde la Casa Amarilla, donde la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, rechazó la gira que realiza el diputado Julio Borges para formar un denominado Frente Amplio Internacional. Esto dijo: le pasaron factura al señor Julio Borges por la violencia, por promover la destrucción de Venezuela, por promover el bloqueo, no con un frente amplio, no. Él busca un grupo, una coalición imperialista para intervenir a Venezuela. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Se puede llamar político? Anda despechado. Que venga a recoger la firma. Yo lo he retado. Y lo vuelvo a retar, mujer venezolana, reta al señor Julio Borges, venga a Venezuela, recoja la firma.
Trate de ver si el pueblo de Venezuela lo escucha. Yo sé que no lo quiere y por eso anda despechado buscando destruir al país, pero eso no va a pasar. Tú ves lo que está el pueblo de Venezuela, está en una fiesta democrática, ahorita estamos ya calentando motores para una campaña que tendrá un evento electoral el venidero 20 de mayo y nosotros estamos ya con nuestro candidato, listo para la victoria. Delcy Rodríguez encabezó un encuentro con el denominado líder independentista puertorriqueño Óscar López Rivera acá en Casa Amarilla. Más detalles esta noche en la emisión estelar de Noticiero Venevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Perú. El presidente Pedro Pablo Kuczynski investigará el financiamiento de su campaña electoral de 2011 para asegurarse de que la constructora brasileña Odebrecht no aportó $300.000. Kuczynski busca aclarar las afirmaciones que en ese sentido hizo Jorge Barata, exdirector de esa compañía brasilera, ante fiscales peruanos. Durante una entrevista, el mandatario peruano reiteró que no recibió aportes indebidos y resaltó que acudirá a la comisión parlamentaria que investiga el caso Lavallato en su contra. Dijo que durante los años en que estuvo en el gobierno de Alejandro Toledo como ministro de Economía y primer ministro, nunca sostuvo una reunión en privado con ningún representante de Odebrecht. En España, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, reinició este lunes los contactos con los diferentes partidos para proponer al candidato a presidente del Gobierno Nacional tras no haberse logrado un acuerdo. Los independentistas radicales reiteraron su planteamiento de abstenerse en la votación de cualquier diputado que no quiera implementar la República. En Siria, aviones de guerra no identificados habrían bombardeado este lunes distintas partes de Guta Oriental, coincidiendo con la entrada de un convoy de ayuda humanitaria. Así lo indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, sin que por el momento se hayan registrado víctimas. Desde el pasado 18 de febrero, 724 personas han muerto tras los ataques en esa región. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recibió a una delegación de alto nivel de Seúl que se encuentra de visita con el fin de convencerlo de retomar diálogos sobre su programa nuclear. Esta es la primera vez que el mandatario que heredó el cargo de su padre en 2011 se reúne con representantes del país vecino. En Alemania, el presidente Frank-Walter Steinmeier propuso formalmente al líder de la Unión Cristiano-Demócrata, Angela Merkel, como candidata a canciller para una cuarta legislatura. Así lo indicó luego de que este domingo los socialdemócratas aprobaran la gran coalición del bloque conservador. La canciller podría ser reelecta este 14 de marzo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país jamás extraditará a ninguno de los 13 rusos acusados en Estados Unidos por intromisión en las elecciones presidenciales de 2016. Durante una entrevista, el mandatario además rechazó una vez más que esas personas hayan actuado en nombre de Moscú. China anunció este lunes un aumento de 8.1% en su presupuesto de defensa para 2018, siendo la mayor aceleración en 3 años. Durante la inauguración del plenario anual del Legislativo, se conoció que los gastos militares en este ejercicio subirán a $173.000 millones. China también confirmó su apuesta por la calidad al mantener su meta de crecimiento del PIB en 6.5% para el 2018. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con atletismo porque Yulimar Rojas subió a lo más alto del podio y revalidó su título mundial bajo techo en el salto triple en Birmingham, Inglaterra, este fin de semana en los campeonatos mundiales. La mejor marca de la caraqueña llegó en su quinto intento, 14 metros con 63 centímetros alcanzó Rojas, superando en 15 centímetros el mejor registro de la ganadora de la medalla de plata, la jamaiquina Kimberly Williams, y 23 centímetros a la acreedora de la presea de bronce, la española Ana Peleteiro. Para mí, mi país es lo más hermoso, lo más maravilloso del mundo. Compito para ellos con gallardía, con fuerza, y esta medalla nueva para ellos, de verdad que les hace muy feliz, les llena de mucha alegría y espero que la disfruten tanto como yo la estoy disfrutando. El próximo reto de primer nivel de la múltiple campeona mundial será en mayo, cuando comience la Liga de Diamante en Qatar. Gracias, Gregorio. Al regreso en la entrevista a Venevisión, Andrina estará conversando con Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV. Ya venimos.
Paciente necesita con carácter de urgencia Vitavisión y Travatan en gotas de 2.5 miligramos. Quienes puedan colaborar, a favor contactar por el teléfono 0212-347-4186. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Estuvo fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. El escenario internacional cada vez reviste mayor importancia para lo que está sucediendo en la política interna y hay muchos duros cuestionamientos sobre el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y también sobre el nuevo proceso electoral que fue convocado y que la fecha fue cambiada para ahora el 20 de mayo. ¿Cómo sortear estas dificultades en el escenario internacional? Bueno, la primera cosa que los venezolanos, los que apoyamos la candidatura del presidente Maduro y los que apoyan otras candidaturas, ¿cómo vamos a sortear la situación política que tanto interna como externamente se presenta? Va a ser votando. Es decir, ¿por qué? Porque la respuesta que nosotros le hemos encontrado a la crisis política, que sobre todo estalló con el periodo de violencia que protagonizó una parte de la oposición terriblemente el año pasado, fue por la vía democrática, por la vía pacífica y por la vía constitucional. Esa es la vía. Y usted verá que en mayo, cuando sean las elecciones el 20, los ciudadanos de Venezuela van a votar. Van a votar y con eso van a confirmar el talante y el contenido democrático de este gobierno y de este Estado bolivariano. Más allá de votar o no, que esto ha sido un dilema bien interesante que se han planteado no solamente en Venezuela, sino en procesos electorales que se llevan a cabo, por ejemplo, en la isla de Cuba, ha habido cuestionamientos sobre el proceso como tal y las garantías electorales. ¿Qué se le dice a la comunidad internacional en este sentido cuando ha habido fuertes cuestionamientos de lo que son las garantías electorales para las próximas elecciones presidenciales? Bueno, el Grupo de Lima, que es el que lo ha dicho, que eso son exactamente lo que han dicho, y el Departamento de Estado, que ya nos tiene acostumbrados a estarnos insultando cada 15 días, ¿no? Eso no es nada nuevo, ¿no? Pero el Grupo de Lima, ¿qué es el Grupo de Lima? Es un grupo de algunos gobiernos de América Latina que no lograron las sanciones en la OEA, entonces se reagruparon en el Grupo de Lima porque nunca lograron precisamente su objetivo, que era aislar diplomáticamente a Venezuela. Es decir, el Grupo de Lima es producto de un fracaso político y ese fracaso político sencillamente se va a traducir en que van a volver a fracasar porque la democracia venezolana se va a consolidar con la elección. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una parte de la oposición que dice que no va a participar. Es una parte de la oposición. Habría que ver si esa vocería de la oposición reúne a la mayoría de la votación que de alguna manera u otra, parcial o totalmente, no acompaña el proceso bolivariano. Eso está por verse. Lo que sí es lo siguiente, la gran pregunta que se hace al país: si no van a las elecciones, ¿qué van a hacer? Es decir, ¿cuál es su propuesta política? ¿Cuál es la salida política que ellos proponen? Porque uno, como dicen un viejo dicho, que el picado de culebra le tiene miedo a bejuco. Es decir, los venezolanos siempre decimos ese refrán. Y ese refrán dice lo siguiente: ¿será que es que van a volver a la guarimba? ¿Será que es que van a volver a acciones de tipo violento? Uno tiene el derecho de preguntarse esa pregunta. En materia internacional, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, señalaba hace pocos momentos que Julio Borges está tratando de promover un frente amplio internacional que busca una intervención hacia el país. ¿Piensa usted que un escenario de este tipo es posible? Quisiera atar esta respuesta a las declaraciones que diera Marco Rubio cuando decía que el gobernador Rafael Lacaba habría acudido a Washington de alguna forma a pedir cacao el cese de las sanciones contra Venezuela. Yo no creo que la solicitud de que cesen las sanciones sea un acto que hay que menospreciar. Yo creo que todo lo contrario.
cualquier venezolano tiene el derecho de pedir que cesen las sanciones, porque las sanciones en todo caso están afectando a todos los venezolanos por igual, nos están afectando a toditos. Pero sí fue enviado el gobernador Lacaba a Washington con esta misión. Es una muy buena pregunta para el gobernador Lacaba, ¿no? Es decir, muy buena pregunta porque él es muy bueno haciendo entrevistas y seguramente va a tener una respuesta. No, pero digo, como usted es el afectada. comisionado en materia internacional, claro, sí, pero, y es miembro del PSUV, el problema es que se supone que debe haber un lineamiento. Yo no sé qué resultados o qué actividades está haciendo Lacaba. Acuérdese que él es gobernador, él tiene una agenda como gobernador y Lacaba tiene además toda la intención de hacer lo que tienen todos los venezolanos, que es que el presidente de los Estados Unidos agarre un momento de sensatez y se siente a conversar como se sientan las personas democráticas, como se sientan las personas normales del mundo, a conversar con el presidente Maduro. El presidente Maduro le reiteró la invitación a conversar. Le dijo, en Caracas, en Washington, o donde usted diga. Nosotros creemos que eso es necesario. Es decir, la pregunta habría que hacérsela entonces es al señor Trump si está dispuesto a hacerlo, ¿no? Acerca del diálogo, muchos análisis hay acerca de si fue o no fue productivo. ¿Fue una pérdida de tiempo el diálogo? Nunca un diálogo político es una pérdida de tiempo y nunca un diálogo político es negativo. Porque lo otro, ¿sabes qué es lo contrario al diálogo? Es la violencia. Entonces, por eso siempre el diálogo. Y le voy a decir lo siguiente. En el diálogo están en este momento, han estado y seguramente estarán en los próximos días, quienes dicen que van a las elecciones, quienes ya tienen la decisión política de ir a las elecciones y los que no la tienen. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la política. La política es diálogo, es acuerdo, es alianza. ¿Qué se procura con la reunión de los presidentes de países del ALBA que se va a desarrollar en pocos minutos? Ya están aquí altos mandatarios. ¿Qué se espera de este encuentro? En primer lugar, desmentir de que Venezuela está aislada del concierto de las naciones, porque hay países que no acompañan las políticas de algunos gobiernos. Y porque además habría que decir que para alguna gente, sobre todo una gente muy vinculada a la política norteamericana, comunidad internacional es si Washington dice que sí o que no. No, para nosotros comunidad internacional son 192 países y nosotros con casi todos tenemos relaciones. Por cierto, tenemos relaciones y declaraciones de apoyo a la democracia venezolana de la Federación Rusa y de la República Popular China, que son elementos fundamentales en cómo se juega la geopolítica hoy del mundo. Ha habido señalamientos de que la convocatoria a megaelecciones estaría violando 3 leyes del país. Quisiera saber, en el marco de la ley, usted fue diputado ante la Asamblea Nacional y conoce perfectamente el texto legal, si la forma en la que se está realizando la convocatoria es violatoria de la ley. Pasa que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder originario y tiene la capacidad y la condición de convocar a elecciones. Ahora, yo creo que si hay unas elecciones pendientes, se deben hacer. Si se convoca precisamente para este momento de mayo de este año, es una gran oportunidad para que las fuerzas políticas se midan. Si los factores de la oposición que dice que son mayoría, es incomprensible por qué no participan. Eso es una cosa, esa es la pregunta del año. Es decir, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que el presidente Nicolás Maduro va a ser reelecto presidente de la República y va a estar un periodo constitucional más en la presidencia de la República. ¿Cuál piensa usted serían los principales desafíos en este eventual nuevo periodo del presidente Nicolás Maduro? Que antes de las elecciones, en las elecciones e inmediatamente después de las elecciones se pueda crear un consenso con lo que va a ser una nueva oposición en el país, porque en el país va a surgir, está surgiendo una nueva oposición que nos permita que ese consenso alcancemos un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que tiene 3 elementos fundamentales en este momento. En primer lugar, lograr sostener el control de cambio sobre la base de una flexibilización del control de cambio. En segundo término, que podamos levantar la producción de petróleo de Venezuela. Y en tercer lugar, que podamos tener un frente nacional contra las sanciones económicas del presidente Donald Trump.
Usted hace referencia a una nueva oposición. Ha habido amplios debates acerca de la organización Somos Venezuela y que algunos aseguran es una fractura del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Es de ustedes los de la tesis que piensa que pudiera surgir una nueva oposición creado de las filas del chavismo? Yo creo que la nueva oposición está surgiendo de las filas de lo que fue la Mesa de la Unidad Democrática. Uno en este momento no sabe muy bien qué significa Mesa de la Unidad Democrática, no está muy bien clarificado para la opinión pública, porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Pero desde el punto de vista político es allí donde puede surgir una nueva. Cuando yo hablo de una nueva oposición, se trata de precisamente no van a ser los actores que hoy están llamando a la abstención. Cuando piensa usted que la oposición se abstiene de participar en este proceso electoral porque piensan que de alguna forma sería convalidar al gobierno, ¿cómo queda la interpretación en el ámbito internacional? Bueno, en el ámbito internacional hay distintas interpretaciones. Si usted lee las palabras de la vicecancillera de la Federación Rusa, apoya a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Si usted lee las declaraciones del señor Kuczynski, usted ve que no sabe nada de lo que pasa en Venezuela. El tema económico. Ha habido distintas propuestas por parte del presidente Nicolás Maduro, sobre todo en los últimos días, cuando asegura que de ganar eventualmente un nuevo proceso como presidente, se pondrían soluciones a las crisis que vive el país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si tiene en sus manos la posibilidad de dar respuesta a la crisis económica, por qué esperar un nuevo triunfo para dar respuesta? No es que no espera, son 9 proposiciones, son 9 políticas puestas en marcha precisamente desde que estalla la crisis con la caída de los precios del petróleo. Es decir, una de esas, buscar el equilibrio de los precios del petróleo a escala internacional. Otra, la creación de los CLAT. Otra, en la ley de inversiones extranjeras. Otra, la posibilidad de la conformación del Consejo Nacional de Economía Productiva. Bueno, y pare de contarle, no creo que haya tiempo en el programa para decirlas o explicarlas todas, pero le acabo de decir por lo menos las 5 más relevantes políticas que están en desarrollo, que todavía falta un trecho del que ya hablé en la parte anterior de la entrevista, nos falta un trecho en materia de producción, en materia del problema de las sanciones y en materia de la política cambiaria, que es uno de los temas más importantes El presidente de Fede Cámaras dice que el país va a una paralización progresiva y que esto parece no preocuparle al gobierno. Él indica que la reducción de los horarios de las empresas está vinculada a la caída de la actividad económica y hoy salió un trabajo especial en un periódico de circulación nacional que decía que los empleados tienen un dilema, ir a trabajar o quedarse para comprar alimentos en sus casas. ¿Cómo hacer frente a esta realidad que invita al país a ser más productivo? Con todo el conjunto de medidas, pero hay una medida que es la ley de oro de la economía venezolana. A lo mejor eso en otras economías no es así, pero en Venezuela sí es así. Levantar la producción petrolera en el corto plazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Feliz cumpleaños. Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Vamos de inmediato a establecer un contacto con Estrenos y Estrellas. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los ganadores de los premios Oscar 2018. La Academia de Cine de Hollywood celebró este domingo 4 de marzo la 90ª edición de los premios Oscar 2018. La ceremonia tuvo lugar en el Dolby Theatre de Hollywood y una vez más Jimmy Kimmel estuvo a cargo de la conducción. Una gala sin mayores sorpresas de acuerdo a la temporada de premios. La Forma del Agua fue la clara ganadora de esta edición con 4 reconocimientos, entre ellos Mejor Película y Mejor Director para Guillermo del Toro, quien se convirtió en el 4º mexicano premiado en los últimos 5 años. Dunkerque se llevó 3 premios, entre los que destaca Mejor Montaje. El film Tres anuncios en las afueras logró 2 de las 7 estatuillas a las que aspiraba, dándole a Frances McDormand la oportunidad como mejor actriz de brillar luego de 20 años de haber ganado su primer Oscar. Ella, muy emocionada sobre el escenario, pidió a todas las mujeres nominadas en esta edición de los Oscar que se pusieran de pie, un gesto que fue acompañado por una enorme ovación en el teatro. El galardón de Mejor Actor fue para Gary Oldman por El instante más oscuro. Coco conquistó el título de Mejor Película de Animación y la película chilena Una Mujer Fantástica ha conseguido el Oscar a Mejor Película Extranjera. El momento de la gala fue para Tiffany Haddish y Maya Rudolph
encargadas de entregar la estatuilla a Mejor Corto Documental y Mejor Corto de Ficción. Las cómicas decidieron hacer historia presentando los premios con las sandalias de tacón en la mano y zapatillas con pelo en los pies. Con sus discursos reivindicaron a las mujeres y a las personas afroamericanas en la industria. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.